Buenas noches. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están participando en esta videoconferencia en larushpac.com, videoconferencia los viernes por la noche. Es el 9 de mayo del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden. Me acompaña, como de costumbre, el señor Lyndon LaRouche. Y también está conmigo esta noche Jason Ross, uno de nuestros investigadores científicos del equipo del sótano. Vamos a empezar la videoconferencia de esta noche con la pregunta institucional, que dice lo siguiente. Ya que la Cámara de Representantes por fin ha establecido una comisión selecta para investigar los ataques del 2012 en Benghazi, Libia, ¿cuál deberían ser los criterios, el alcance y las acciones de ese comité investigador? La carrera de Obama quizás no dure mucho tiempo más. Lo que ha ocurrido por fin es que Obama ahora, de manera implícita, se le ha acusado de encubrimiento y de hacer declaraciones falsas respecto a lo que pasó en Benghazi en la conspiración para asesinar a miembros del equipo diplomático de Estados Unidos. Ahora, todo el mundo en el proceso lo sabía y lo negó, incluido el propio Obama. Entonces, Obama mismo ha perpetrado una mentira, ha negado el asesinato planeado de un funcionario de Estados Unidos en el caso Benghazi. Es decir, se le podría enviar no solamente a un juicio político para sacarlo del cargo, sino también a otras acusaciones penales más fuertes, más severas, porque ha falsificado de manera agravada lo que fue un homicidio intencional mediante una conspiración en contra de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Es una ofensa capital y aún los presidentes no tienen, no se les excluye de acusaciones penales en tales casos. Ahora, esto es solamente un acontecimiento muy decisivo en lo que es una serie de posibles acusaciones en contra del gobierno de Obama. No la totalidad del gobierno de Obama, pero sí varias figuras claves que han participado y han cometido en varios crímenes de esta naturaleza. Ahora, lo que está pasando en este proceso es que se está retrasando este proceso que viene de círculos de la CIA y otros círculos que están tratando de frenar el proceso de descubrir las pruebas que es evidencia de la criminalidad del presidente y la gente asociada con él. Así es que él no tiene mucha duración en este cargo. El otro punto es el siguiente. Obama no está controlando el conflicto en contra de Rusia. Solamente es un títere de los británicos. Esta operación tiene dos etapas y todo el asunto de las acusaciones en contra de Obama coinciden con esto, las acusaciones respecto al incidente específico de Benghazi. Obama simplemente ha sido el títere, el tonto útil. Lo que pasa a menudo en casos de guerra, especialmente cuando tiene que ver con un gran imperio como el británico, una parte, un agente o una agencia del imperio británico, como por ejemplo el caso del 11 de septiembre, que se hizo como una operación británica en contra de Estados Unidos, parte de las operaciones británicas en contra de Estados Unidos, que es el equivalente de guerra. Lo que pasó es que los británicos, que controlaban las finanzas de toda la operación del 11 de septiembre, utilizaron a los saudíes, que no son sino sujetos del Imperio Británico, para armar la operación del 11 de septiembre. Tanto la familia Bush, el gobierno de Bush, es decir, Cheney, y también el propio Bush, aunque él simplemente es un holgazán, no tiene toda la materia gris apropiada en este caso. Pero también Obama es un holgazán, no es una persona inteligente, él hace que las brujas hagan el trabajo para él.
brujas y brujos, como esta mujer Victoria Nuland, de esta criatura que es una bruja de Cheney, que la sacaron quién sabe de dónde, como uno de esos monstruos y de brujas que salen quién sabe de dónde. Entonces es un proceso complejo, pero la lógica es, si uno entiende los principios de la estrategia en la guerra de importancia, primero, el Imperio Británico es un imperio, no es un reino, y todo el aparato en los Estados Unidos también es víctima del Imperio Británico, especialmente cuando hablamos de Wall Street, porque Wall Street históricamente es una agencia británica y una agencia británica traicionera, traidora que opera dentro de Estados Unidos. Esto se remonta a un asesinato británico en contra de quien había sido secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue asesinado por un agente británico. Y han habido muchos asesinatos de presidentes en Estados Unidos y de otras figuras por parte de agencias británicas. Abraham Lincoln fue asesinado por el Imperio Británico personalmente. Así es que hemos llegado al momento donde el enemigo verdadero es el Imperio Británico. Pero también hay que entender por qué la guerra o la amenaza de guerra está ocurriendo ahora. Esa amenaza de guerra no es una amenaza de una guerra entre Rusia y alguien en Europa. La amenaza de guerra es la amenaza de una guerra termonuclear lanzada como una última medida de desesperación por parte del Imperio Británico. Porque lo que está por ocurrir es que el sistema económico de la región del transatlántico, desde Estados Unidos y toda la región del transatlántico, desde Londres misma, todo ese sistema ha estado pasando por un proceso hiperinflacionario en los últimos tiempos, especialmente desde que se revocó a la ley Glass-Steagall, porque eso activó un mecanismo hiperinflacionario que ha drenado el público de Estados Unidos, drenado la economía por algún tiempo, y van casi a 16 años que tenemos eso. Entonces ha llegado el momento en que esa hiperinflación, que fue el sistema de rescates o llamados rescates externos de ese periodo, ahora ha pasado a un cuadro hiperinflacionario. O sea, la economía física de Estados Unidos ha muerto. Categorías enteras de empleo han desaparecido. Categorías enteras de personas que perdieron sus empleos o nunca obtuvieron empleo están muriendo. La mayoría de los jóvenes, de las generaciones jóvenes en la edad de trabajar, se están muriendo de hambre, no tienen oportunidades. Por ejemplo, el sistema del clima. Nosotros no tenemos ya climatólogos ya. Estamos con tiempos malos, pero no tenemos un climatólogo que valga la pena porque no se les contrató. Ahora tenemos un estudiante que se gradúa de un proceso universitario y le dan un trabajo de $50,000 por año para esa carrera, pero luego no se les contrata. Entonces el climatólogo no está ahí. Así es que ni sabe lo que es el clima, porque el número de personas que pueden seguir estas estaciones sobre el clima están desapareciendo. Lo mismo pasa con todas las otras carreras de funcionarios públicos. Se están desgastando, están eliminando los trabajos. El servicio no está ahí. Atención médica no está ahí por reformas en el sistema médico. No le estamos dando atención médica a la gente ya. Llega un visitante que llega como un funcionario y él, el funcionario, hace el trabajo, pero no es el médico, no es el doctor encargado. No es el recurso al que acude la gente cuando necesita ayuda médica y las instituciones instituciones médicas. Esta es una actividad controlada totalmente por Wall Street. Y lo que es la medicina se ha vuelto una operación de compraventa de Wall Street. Y hemos llegado al momento en que todo el sistema europeo en general, pero también el sistema americano, el sistema del transatlántico, ahora va rumbo hacia una desintegración general. Si se sigue tratando de mantener al sistema británico y de Wall Street, eso va a ocurrir. Solamente si nos deshacemos de Obama, porque no hace falta, no ha podido
jugar el juego que ellos habían querido. Estaban tratando de tener un juego preliminar de presión contra Rusia. La idea de que los iban a hostigar, causarle problemas a Putin y demás, causar confusión, crear problemas, pero no funcionó. El tiro le salió por la culata. Alemania, por ejemplo, en buena medida se opone totalmente a esta operación. Otras partes de Europa están entrando con la misma orientación. Entonces, Obama está por acabar su cargo. Lo van a descartar para proteger al Imperio Británico y ya no les es útil a ellos. Van a sacar la basura. Pero el plan por parte del Imperio Británico es ir de lleno hacia adelante con un ataque termonuclear a nivel general, porque la intención de los británicos, como lo han proclamado públicamente, es la reducción de la población humana. Esa es la política de la reina, es la política de su principal agente, su hijo, es genocidio en el mundo en general para reducir la población de lo que había sido recientemente, 7.000 millones de seres humanos, a menos de 1.000 millones. Y de ahí viene la política verde, porque la política verde es una política sistémica creada por el Imperio Británico, por la reina británica misma, y eso es cuestión del récord histórico, y ellos dicen que quieren reducir la población humana de este planeta. Ahora, esto lo hizo también el Imperio Romano, no con el mismo método, pero ese es el sistema antiguo de Zeus, reducir a la población normal a un pequeño puñado de sobrevivientes, como ocurrió en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano mató a su propia población para reducirla, y las familias que tenían dinero, riqueza, llevaban su oro, su plata y cosas, y fueron al norte del mar Adriático para vivir en el pantano por buen tiempo, pero luego regresaron como el sistema veneciano. Y este es el tipo de situación con la que estamos bregando. Se llama el sistema tipo Zeus, el sistema oligárquico. El Imperio Británico es la última fuerza que queda de ese sistema oligárquico. Ahora se está muriendo porque está entrando a una quiebra. Todos los grandes activos del Imperio Británico, todos los grandes activos de Wall Street están son en gran medida elementos que no tienen valor alguno, están en bancarrota total. Ahora, hay bancos en Estados Unidos que todavía funcionan. Son bancos tradicionales que compraron cierta cooperación con Wall Street. Siempre estaban conectados a Wall Street, pero hay que ver el aspecto de los juegos de azar. El casino de Wall Street es el gran casino de movimiento rápido de capitales de Wall Street. Y esa hiperinflación que ha salido del sistema de Wall Street y de Londres hacia el resto del mundo ha creado una situación donde el mundo del transatlántico, la economía del transatlántico, ya no puede vivir con la población completa que tienen estos casos en este momento. La política de genocidio es la política del Imperio Británico en contra del pueblo estadounidense, al igual que contra otros. Cualquier persona que respalde a Wall Street es un enemigo de la especie humana, un enemigo del pueblo de Estados Unidos. Y ese es el verdadero peligro. Todo el resto del asunto es simplemente un juego para niños. Ahora, Lynn, pude leer un documento tuyo, la versión preliminar, que la realidad, la historia está sitiando a Obama. Una cosa que dices ahí es que la Primera Guerra Mundial, que nominalmente empezó en 1914, hace 100 años, en realidad empezó en 1890 con la expulsión de Bismarck del cargo y una serie de guerras se lanzaron para establecer las precondiciones para el lanzamiento de la Primera Guerra Mundial, que en realidad nunca terminó, simplemente hubo una pausa y luego esto se renovó
y con el nombre de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hoy, el 9 de mayo, es el Día de la Victoria, donde se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial hace 69 años. Y hoy hubo desfiles militares enormes en Moscú, donde participó el presidente Putin y que luego hizo una visita especial a Sebastopol, en Crimea, donde participó en la formación de la flota del Mar Negro que entró al puerto ahí. Esto para tomar nota de la firma de los artículos de rendición por parte de los nazis, donde se rindieron oficialmente al Ejército Rojo en Berlín en 1945, y el fin de la Gran Guerra Patriótica, como lo llaman allá. Y este día sirve como un día para recordar los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en la causa de la defensa de derrotar al fascismo. Ahora, esto ocurre en el contexto del golpe de Kiev perpetrado por lo que se puede llamar los nazis de Luland, y ahora podemos ver que ahí se está peleando en el este de Ucrania, y se vio la masacre el fin de semana pasado en Odessa, donde más de 40 personas fueron quemadas vivas, calcinadas en un edificio sindical. El sector derecha lo hizo y el presidente de la Duma rusa lo llamó genocidio. Dirigentes, funcionarios rusos han hecho declaraciones donde dicen claramente que la amenaza del fascismo es algo muy vivo, muy real. El ministro de Defensa Shoigu dice que las celebraciones del Día de la Victoria tienen importancia particular, de que Rusia tiene cero tolerancia para con el fascismo. Y Vladimir Putin dio un discurso ayer después de participar, observar los ejercicios militares de sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y luego un lanzamiento, un simulacro o un lanzamiento de un ICBM ruso. Él dijo que esto es algo decisivo para mantener la soberanía de Rusia y alertó sobre el peligro de que el nacionalismo militante de nuevo está alzando la cabeza, el mismo tipo que trajo la ideología nazi. Así es que el peligro de la guerra termonuclear es tan peligrosa como nunca. Ahora, esta semana tú sacaste una declaración que nosotros le pusimos, es el Imperio Británico, estúpido. E hiciste esta declaración, hablaste de esto en tus comentarios hace un momento, pero quiero retomar el asunto. Porque en este documento, que la historia está sitiando a Obama, dices que sería un error de cálculo hacer caso omiso del hecho de que es el Imperio Británico que está provocando esta guerra termonuclear y suponer que Obama es otra cosa más que un tonto útil de los británicos. Y dices, el títere británico de facto de hoy, el presidente Barack Obama, simplemente ha sido el protagonista nominal meramente que representa la intención imperial británica para tratar de lanzar una provocación para un sistema de guerra termonuclear mundial en el momento actual. La provocación imperial británica de Rusia, utilizando la organización hitleriana nazi tradicional que ya había sido sembrada por Adolfo Hitler en Ucrania, solamente ha sido una provocación previa a una guerra mundial que se echó a andar por un títere británico y un desgraciado, el presidente Barack Obama. Una etapa previa a esas guerras preliminares, las llamadas guerras de los Balcanes, que se utilizaron para lanzar la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico solo usa su títere Obama para juntar las fuerzas para una tercera guerra mundial planetaria. Cierra comillas. Ahora, tus conceptos originales respecto a este siglo de guerra, empezando con 1890 y luego la Primera Guerra Mundial, nadie plantea estas cuestiones históricas tal y como lo hace usted. Me gustaría que usted nos dé un más concepto profundo sobre la estrategia que te ha permitido tener esta orientación. Bueno, primero, el sistema de la guerra mundial empezó con el asesinato de Lincoln. Ahora, lo que pasó es que Lincoln fue asesinado por los británicos. Entonces, la continuidad es perfecta. El imperio británico, desde ese momento, desde el asesinato de Abraham Lincoln, que ellos realizaron a nombre propio. Así que cualquier persona que ataca al gobierno, al programa de Lincoln, es un traidor a los Estados Unidos.
Pero véase nada más el número de personas que forman parte de la tradición de los Estados Confederados. ¿Qué presidentes de Estados Unidos fueron asesinados y cuáles no? Por ejemplo, si ven con el asesinato de un presidente en los 1890s, a principios del siglo, lo que ocurrió ahí fue claro. Con todo esto, el Imperio Británico se movió para lograr la salida de Bismarck, el canciller de Alemania. Eso lo hizo el Imperio, la monarquía británica como tal. Una vez que ocurrió eso, el presidente de Francia luego fue asesinado, y el asesinato del presidente Carnot en Francia echó a andar un proceso de caos en Francia que coincidió con el lanzamiento de una serie de guerras regionales en varias partes del mundo, incluida Asia, empezando a principios de los 1890s. Esto continuó por un proceso y varias guerras hasta 1914. Así que la guerra empezó ahí y se inició como parte de una operación imperial para tratar de destruir por completo a Estados Unidos y aplastar a toda Europa y realizar una política para destruir y conquistar al mundo entero. Entonces, el propósito de esto fue establecer este control sólido de un imperio mundial de toda la población mundial. Eso es lo que está en juego. Entonces hoy, cuando se habla de Wall Street, no estamos hablando de todo el mundo en Wall Street, pero estamos hablando de la institución de Wall Street. Ha sido desde que se hizo la organización de Manhattan por parte de los banqueros holandeses y otros, que fueron la parte responsable detrás de la acción británica para asesinar al secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, de Estados Unidos, porque Hamilton y el asesinato de Hamilton condujo a una corrupción para que se aceptara la idea de soberanía de los estados, derechos de los estados, a diferencia de la soberanía nacional. Eso creo que Estados Unidos bloqueara, entorpeciera la idea constitucional de que ningún estado de los Estados Unidos tiene el derecho para establecer la política económica contraria a la política económica nacional. El hecho de que han habido presidentes de Estados Unidos después de George Washington hasta el presidente Monroe, todos estos presidentes cometieron acciones de traición al violar los artículos de la Constitución que exigen el establecimiento de un solo sistema, un sistema único de política económica, y se movieron en la dirección de los llamados derechos de los estados. Como resultado de los derechos de los estados, la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos fueron o traidores a Estados Unidos u oportunistas, tontos oportunistas. Solamente unos cuantos presidentes fueron verdaderamente gente apta para ser presidentes. Y si se ve la lista de los presidentes asesinados, se encuentra que los asesinados eran los presidentes honestos. Ahora, hablemos de otro individuo de esos tiempos, una pregunta sobre la cultura, para seguir con la discusión que has planteado y sobre lo que has escrito últimamente. Hablas de dos acontecimientos a principios del siglo XX. El Congreso de Matemáticos en 1900 en París, que fue el comienzo de las acciones de Hilbert y de Russell para destruir la ciencia y axiomatizar a las matemáticas, que tiene un efecto terrible en la capacidad de lograr descubrimientos, y segundo, el sacar a Bismarck, de lo que acabas de hablar. Pero quiero preguntarte sobre Johannes Brahms, cuyo cumpleaños, 181 años, se celebra este año, y cuya muerte en 1897 marca el fin del progreso de la cultura clásica en contra del irracionalismo y la degradación de Liszt, Wagner, Strauss, y la destrucción de la noción de la belleza y la verdad, y destruir la conexión
emocional a un sector en desarrollo al que participamos tuvo mucho que ver con política, cultura y ciencia. En las presentaciones recientemente del Requiem de Mozart del Instituto Schiller en honor a Kennedy fueron intervenciones importantes en este ambiente cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo entra esta cuestión de Brahms en el cambio cultural que ha ocurrido y cómo tiene que haber una revolución cultural que se requiere para tener un cambio de paradigma para terminar con el imperio de una vez por todas? Bueno, primero que nada, la cuestión ha sido siempre, hasta donde sabemos, toda la historia de la humanidad. Conocemos de una prehistoria de la humanidad, y ese es un asunto complicado también, pero en lo que podemos llamar la historia de la humanidad, que viene del legendario Zeus como una fuerza, que es la fuerza de la pura maldad. La historia de la maldad, de la humanidad, que tiene varios periodos de desarrollo de la cultura, pero lo que se puede reconocer es que hay una tendencia de una división de la cultura en la dirección de lo que se podría llamar una orientación humana, a diferencia de quienes son depredadores. Han habido dos tipos de cultura. La cultura depredadora, no nos cae bien cierta persona, entonces nos lo vamos a comer o algo por el estilo. Y se mata a la gente que no te cae bien o los haces esclavos tuyos. Entonces la historia de la esclavitud humana como un rasgo sistémico de la civilización europea y demás es la marca de la fuerza de la maldad que se conoce como el principio de Zeus. Es el principio del oligarquismo, como también se le conoce. El Imperio Romano fue una fuerza de la maldad desde sus inicios de manera intrínseca. El Imperio Británico, modelado en el Imperio Romano de manera explícita sobre la caída del Imperio Romano. Esa fue la política que estableció el Imperio Británico como tal. Entonces, estas son fuerzas del mal. El papel de los holandeses en cuanto al siglo XV-XVI es también, forma parte también de esa maldad. Lo que pasó con la colonia de la Villa de Massachusetts fueron los holandeses que clausuraron y destruyeron eso y dañaron la formación de Estados Unidos por mucho tiempo. Nos tomó casi un siglo para que lo que fue la primera colonia de Estados Unidos volviera a andar sobre el camino correcto. Ese es el paisaje general que estamos viendo, el cuadro general. Entonces hay un proceso en la totalidad de la historia que es algo singular, que es la formación de la gran reforma después de Venecia. Y esto fue encabezado por gente como Brunelleschi, que fue uno de los grandes científicos del periodo, que fue uno de los fundadores realmente de la ciencia moderna. El cardenal Nicolás de Cusa fue uno de los fundadores de la ciencia física, y Kepler mismo pudo concluir los esfuerzos de los dos citados previamente. Y esto creó la ciencia moderna, ejemplificada por nuestros más grandes científicos. Entonces, hubo una guerra entre la tendencia imperial, ejemplificado por los sistemas de la antigüedad de esos momentos, y una lucha que viene del periodo del Renacimiento para tratar de lograr una nueva forma. El avance vino como resultado del Renacimiento, porque un tipo llamado Cristóbal Colón fue convertido en un promotor de una política de cruzar el océano, una política que los círculos de Nicolás de Cusa se lo dieron, que había sido el gran director del Renacimiento. Entonces, la influencia de los asentamientos en Norteamérica, de las colonias en Norteamérica, de todo lo que vino de Cristóbal Colón, y llegó a formas fuertes, exitosas en el área de Nueva Inglaterra, en lo que hoy es Estados Unidos. Esto afectó a todo el mundo. Y es más, el advenimiento de la ciencia en Europa como un avance sistémico vino como resultado de este proceso del Renacimiento. Así que hubo un viraje en la dirección de la historia. Desde ese momento, todo el proceso ha sido un intento por parar eso, por aplastarlo, para regresar a una forma totalmente zeusiana o oligárquica. La forma hoy
que representa ese sistema se llama el Imperio Británico. Lo que ha ocurrido desde ese momento, por lo que ocurrió en la derrota con la idea de la introducción de los derechos de los estados en el sistema americano, destruyó la capacidad de la Revolución Americana para mantener su propósito. Había gente en Estados Unidos que hicieron una buena defensa del sistema americano y a menudo los asesinaban en ese proceso. La mayoría de los asesinatos de los presidentes fueron realizados por el Imperio Británico, como el caso de Abraham Lincoln. Se puede repasar la lista entera. Los dos hermanos, John Kennedy y Robert Kennedy, fueron asesinados por eso mismo, esa misma razón. Y uno encuentra que la política en Estados Unidos ha sido dominada por la tradición oligárquica. Los adinerados de Wall Street, que son representantes de Londres, o más bien agentes de Londres, han sido la fuerza directriz en la corrupción de nuestros Estados Unidos. Así que hay un imperio allá afuera. Y hemos llegado al momento ahora en que el declive del Imperio Británico, porque acuérdense, esto está en quiebra total, no hay manera en que se pueda sostener su sistema de dinero. Lo que está haciendo ahora es lo que hizo el Imperio Romano, matar a la gente, reducir la población, matar a la gente y tratar de mantener un control sobre una población más reducida en una región local. Eso es lo que le pasó al Imperio Romano. La tradición romana existe como una tradición romana, tan malvada como fue Roma, como la antigua Roma. El sistema veneciano fue la maldad pura como producto del Imperio Romano, el sistema romano. Y el sistema veneciano sigue siendo hoy como un Wall Street dentro de Europa. Así que este es el proceso de la historia. Así que la lucha aquí es reconocer que existe la naturaleza del hombre, que es buena, y hay una naturaleza contraria que es mala. Y entre esos dos polos hay mucha confusión. Pero lo que pasó es que al crear las Américas, al crear en Estados Unidos, este fue un producto de los efectos del Renacimiento, del Gran Renacimiento, que fue un renacimiento de la humanidad. Y fue este renacimiento que, aunque lo aplastaron las influencias británicas en su momento, pudo crear una nueva nación en Norteamérica que pasó por luchas, derrotas y recuperaciones. Pero luego el enemigo oligárquico, centrado en el Imperio Británico, pudo matar y confundir a los líderes estadounidenses. Y el problema ha sido que los grandes dirigentes estadounidenses como Benjamin Franklin, que es el responsable, que de él dependió todo el éxito de la Constitución en cuanto a ciencia y otras consideraciones, y genios como, bueno, podría nombrar a varios, muchos que aportaron a este proceso, como el caso de Alexander Hamilton, que es uno de los mayores genios en economía. Hamilton hoy en realidad es una figura emblemática de los mayores genios en economía del planeta. Ahora estoy muy familiarizado, completamente familiarizado con su genio, y lo puedo demostrar en contra de cualquier necio que quiera discrepar conmigo. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una misión. No solamente debemos atacar las cosas malas, sino hay que crear cosas buenas, no solamente atacar cosas malas. Y tenemos que restablecer primero, hay que eliminar a Wall Street. Eliminar gobiernos como el gobierno de Obama o el gobierno Bush-Cheney. Eliminémoslos. Causaron todos los peores males de los últimos 20 años en este planeta. Hay que deshacernos de estos tipos. Hay que mandarlos a una cueva por ahí o a una isla desértica. Saquémoslos de aquí. No se bañan bien, además. No sé qué les pasa. Lo que sea es malo.
Así es que deberíamos tener una misión, nuestra misión, sabiendo que la región del planeta del transatlántico de cualquier manera se acabó en su forma actual. El mundo del transatlántico está tan corrompido que no puede sobrevivir en su forma actual. La única esperanza para sobrevivir viene en la sección eurasiática del mundo. Eso no quiere decir que Estados Unidos morirá o que Europa occidental morirá, pero quiere decir que están lisiados, culturalmente lisiados. No tienen la capacidad cultural para restablecer los tipos de logros que muchos habían realizado anteriormente. En el periodo reciente, desde el asesinato de los hermanos Kennedy, Estados Unidos ha ido cuesta abajo consistentemente en cultura, en economía, en todo. Así que casi todo el mundo que yo en algún momento conocí, ahora han muerto, y lo que queda es la gente que todavía están vivos, pero que no tienen la capacidad de los que murieron y lo que ellos en algún momento representaron. Entonces se requiere un liderato en la región del transatlántico. Tenemos que reactivar esta región hacia su verdadero propósito original del descubrimiento del transatlántico y ese desarrollo. Y lo tenemos que hacer, sabiendo que no podemos permitir la guerra general en el planeta. Ese tipo de guerra sería una guerra termonuclear, no nuclear, termonuclear. La guerra nuclear no es una alternativa posible. Sería termonuclear. Y la guerra termonuclear que se libra entre varias naciones del mundo significa una guerra de exterminio de la humanidad, porque los efectos de la guerra termonuclear de ese tipo serían tales. Por lo tanto, tenemos que llegar a una comprensión y un arreglo entre naciones, por lo menos entre las naciones viables, no los loquitos y los genocidas que andan por ahí. Tenemos que formar una serie de acuerdos de entendimiento entre naciones soberanas, porque no se puede organizar a la sociedad eficientemente sino en base a la soberanía. Tiene que tener un concepto de soberanía, comunidad soberana, y las comunidades soberanas del planeta, lo que deberían ser las comunidades soberanas, y crear un sistema de cooperación, porque ahora estamos entrando a un momento donde el futuro se yace principalmente no en el espacio, sino en que la humanidad aborde los problemas del espacio cercano. Por ejemplo, nos amenaza inmediatamente, no sabemos cuándo, pero de aquí a poco, si nosotros no arreglamos algo, que algún satélite o asteroide va a venir en nuestra dirección y en realidad va a chocar con la Tierra de pleno. Tal encuentro con un satélite en la Tierra exterminaría a la especie humana. Por lo tanto, con esta amenaza de exterminio de la especie humana por parte de este tipo de esta actitud de no preocuparnos por esto. Hemos perdido las capacidades bajo condiciones que sabemos en la ciencia moderna. Podríamos prevenir que ocurran tales cosas. Por lo tanto, tenemos una misión, una nueva misión de la humanidad para una comunidad de naciones o agrupaciones nacionales que operan en base a su propia cultura, porque es la manera en que ellos mismos mejor se entienden. Juntar a estas naciones en un sistema de correspondencia, porque la guerra, como se ha conocido hasta la fecha, ya no es posible. Por lo tanto, tenemos que traer al planeta y su sistema y ponerla en orden. Y sin eso no hay mucha esperanza para el futuro de la humanidad. El tiempo para lograr esto es más o menos ahorita mismo. Ahora bien, ahora tenemos una pregunta que nos ha llegado de Keisha Rogers, que sé que tiene mucha experiencia peleando en contra de esta gente que defiende los derechos de los estados en Texas. Ella es candidata al Senado en el estado de Texas, es demócrata en la elección de desempate demócrata que va a ser este martes 2 semanas. Su pregunta es la siguiente. Hola, Lynn.
Yo he estado viajando por todo Texas con mi campaña senatorial, y ahora estoy en el sur de Texas. Es muy claro que estamos bregando con una población que ha sido aplastada con una mentalidad esclavista que proviene de que siguen residiendo en la hacienda de los Bush y siguen pensando que solamente las soluciones locales pueden resolver la crisis y los problemas que enfrentamos, como la sequía tremenda que golpea a Texas, el desempleo y escasez de alimentos, para nombrar solamente unos cuantos. En todas mis discusiones con la población, con los medios de comunicación y con diferentes grupos políticos en todo el estado, yo he atacado fuertemente la mentalidad de los derechos de los estados y la idea de las llamadas soluciones locales, porque son un fracaso. Y he desafiado a la gente para que piensen en grande. Necesitamos una misión nacional, una misión que tenga como la ciencia como el impulsor del país y la economía. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo seguimos liberando a la gente de esta mentalidad de esclavo que los medios mentirosos promueven y un sistema político que ha aplastado a la población hasta la desesperación, para que la gente más bien contemple ideas y soluciones de interés nacional? ¿Cómo logramos que la gente se libere de la esclavitud que les impone una continuidad de la capitulación a candidatos que no sirven para nada, que van en contra de sus verdaderos intereses? Hay ciertas complicaciones en enfocarnos en este problema. Cuando hablamos de la disponibilidad y la capacidad de aquellos que solamente quieren seguir la corriente. Ahora hemos llegado al momento como está sucediendo en Texas y California, y ha estado afectando a la mayoría de los estados del sur de los Estados Unidos. Existe una sequía en proceso que disponible que según todos los pronósticos puede seguir por varias generaciones o más allá, en el transcurso del cual de cuya tendencia tenemos que Texas y otros estados como California y la mayor parte del área de esos estados ya no van a poder ser habitable por las personas. Los sistemas de agua se van a agotar. Se va a desertificar, los abastos de agua se van a acabar y por lo tanto enfrentamos la mayor amenaza que es una amenaza nacional, producto del ciclo solar que ha llegado a uno de sus momentos peores. Vamos a tener que movilizar a los Estados Unidos para que se cree un sistema de manejo de aguas que nos posibilite coger parte del agua que está flotando ahí en las partes altas de la atmósfera y dirigir el flujo de esa agua hacia áreas en donde se deposite en forma de lluvia. Recientemente hemos trabajado en esto en varias décadas. El programa se llama NAWAPA, el Sistema Hidráulico de Norteamérica, y esto hubiera trabajado. Es traer agua desde Alaska hacia los estados del sur y California. La división del trabajo hubiera sido producir agua y producir alimentos. Con el sistema se puede obtener agua, pero no se puede producir alimentos sin agua. Sí tenemos agua en las áreas del sur y tenemos las semillas. En realidad se pudiera producir un crecimiento del territorio, se aumentaría el territorio irrigable y se produciría alimento. Y en la historia reciente, en Texas y en California y en otros estados relevantes del del sur de los Estados Unidos, esta es la única solución hasta ahora, porque la desertificación del estado de Texas y de California y otros estados se va a acelerar. Las cosas van a empeorar de una forma acelerada.
Sí, ahora enfrentamos este problema, el cual es un problema bastante claro, pero que tiene cierto remedio. Nuestro trabajo es movilizarnos en varias partes, de varias formas, para poder aumentar la irrigación, el sistema de irrigación de las cosechas, de las siembras, cerrar todo tipo de fracking, todo tipo de resquebrantamiento hidráulico. Para empezar, tenemos que clausurar todo tipo de fracking en el sur de los Estados Unidos y en México. Se tiene que hacer, de otra forma no se pueden resolver los problemas. No más fracking. Hay que cerrarlo ahorita mismo. No me importan cuáles sean los acuerdos, hay que clausurarlo. No fracking. Ni aquí ni en Europa. El fracking es algo muy estúpido. El fracking se produjo como alternativa a la energía termonuclear. Si volvemos a la energía termonuclear, no vamos a tener el problema del fracking. Lo que tenemos que hacer, con nuestra comunidad científica, es que en realidad desde lo que sucedió a principios del siglo XX, cuando cancelamos la ciencia, cuando eliminamos la ciencia a favor ¿de qué? De las matemáticas. Así que tenemos gente actualmente que se consideran científicos, que tratan de practicar la ciencia, pero que no tienen una competencia sobre lo que es la ciencia como tal. Tienen cierto entrenamiento entre lo que tienen que hacer, ciertas técnicas sobre procedimientos matemáticos, sobre computadoras, sobre máquinas, pero las computadoras no tienen inteligencia. La inteligencia reside solo en la existencia humana, en la mente humana. Y la mente humana funciona como los poderes no éticos. La humanidad es diferente de cualquier otra especie. La humanidad no es una especie animal. El ser humano en realidad es... Ningún animal sobre este planeta es capaz de producir sus propios alimentos. Así que el punto es que la humanidad tiene el poder, la voluntad, tiene el poder de la química. Lo que la edificación de la tabla de elementos, lo que significa en esencia es que la humanidad ha aumentado su capacidad de control sobre las tablas de los elementos. Esta es la versión simplista, tiene una implicación mayor, superior, pero esto sería el principio. Hay un principio de química que le da a la humanidad por cápita y por unidad un poder para aumentar su poder sobre la sociedad y sobre el territorio. Podemos cocinar nuestros alimentos, podemos usar el fuego de manera superior, dejamos de quemar carbón, descubrimos elementos químicos que mejoraron todo el proceso para fabricar herramientas que fueron necesarios para que la humanidad mejorara. Ningún animal puede realizar esto. Esto significa que el principio de fuego como tal, la idea del fuego no es ciencia, no da los medios de que la humanidad progrese. El descubrimiento de los principios de la química, por ejemplo, que es una categoría química conveniente. Ahora vamos a la fusión termonuclear y después vamos hacia otra que se puede llamar la química superior. La humanidad tiene la capacidad de controlar, salir y conquistar la Luna, tiene la capacidad de defender la Tierra en contra de los asteroides y otras cosas que nos afectan.
Tiene la capacidad de afectar la producción, tiene la capacidad de aumentar la producción per cápita de una forma que nunca existió anteriormente en la humanidad. Simplemente tenemos que respirar y entrenar a los jóvenes para que adquieran estos conocimientos. Y estos conocimientos no son prácticos, son descubrimientos son descubrimientos. Arquímedes no era más que un mecánico. Aristófanes era un científico. Esa es la diferencia. Simplemente no podía resolver el problema del círculo Arquímedes. Pero por otro lado, el descubrimiento de principio que definen los principios de toda la ciencia moderna. Así que tenemos que darnos cuenta que la política verde, la política de cero crecimiento, en realidad no es más que una estafa de gente lavada de cerebro que siguen los dictados que le dan idiotas que se creen profesores, que se creen políticos. No son más que idiotas que no se corresponden al principio humano. Se autollaman prácticos porque no pueden pensar. Muy bien. Esta va a ser la última pregunta esta noche. Y sigue con el tema que acabas de plantear. Habías hablado de la fracturación hidráulica, fracking versus la energía nuclear, porque si tuviéramos energía nuclear, ¿por qué considerar el fracking? Es una necedad. Bajo tu dirección se lanzó un programa educacional y está tomando forma para que la gente que conoce menos de lo que has escrito y tu pensamiento, para que lo entiendan. Se está hablando de economía, de flujos de agua global, la ciencia, el promesa de la fusión y sobre la gran tesis de habilitación de Bernard Riemann, que, como has dicho, ha afectado mucho de tu trabajo intelectual. Un tema particular que ha salido muy a menudo es el concepto de la densidad de flujo energético y la dificultad de entender eso como actividad económica a diferencia de la intensidad en el uso del capital. Por ejemplo, en una de las tareas sobre intensidad en uso del capital, escribió que un aumento en la intensidad del uso del capital es el aumento en la cantidad de trabajo que entra en todo el proceso de producción por la sociedad en su totalidad. Pero hay más, porque si uno aumenta la producción, por ejemplo, si todo el mundo trabaja 2 horas más todos los días en trabajos productivos, aumentaría la actividad de economía, pero no aumentaría la intensidad en el uso de capital, que es una medida de cuánto se invierte por trabajador para hacer posible la producción. Por ejemplo, invertir en grandes cantidades de maquinaria o infraestructura puede permitir que una técnica de producción más eficiente, a pesar de que requiere más insumos, es más barato. Eso es lo que es económico. Y luego está el aspecto de la densidad de flujo energético y el reto de los estudiantes para pensar en un aumento de la densidad de flujo energético que no se puede utilizar por falta de la intensidad en el uso del capital, donde dijeron, por ejemplo, la Unión Soviética, donde los programas de ciencia militar, que son de procesos de densidad de flujo energético superior, pero no se podía aplicar por los problemas de la economía civil. Bien, estas preguntas están creando alguna dificultad, así es que a nombre de estos activistas estudiantes, si puedes aclarar, por favor, qué es la densidad de flujo energético y por qué es necesario que un economista entienda este concepto. Bueno, lo que quiere decir, en realidad, si uno toma la velocidad de la luz y la cuestión es cuántas rotaciones o vibraciones se obtiene por unidad de la velocidad de la luz. Y uno ve que mientras aumenta la frecuencia, la intensidad, que también se identifica así, el aumento de la frecuencia, a grandes rasgos, sin entrar a una receta, pero a grandes rasgos significa que el aumento de la densidad del poder, la densidad de acción,
Así que la densidad de acción determina los poderes productivos del trabajo potenciales. Es decir, el hombre tiene que depender en eso para poder generar y controlar aumentos en la densidad de flujo energético. Ahora, si la energía termonuclear es una pauta hoy día del tipo de política general para Estados Unidos que Estados Unidos requiere si quiere seguir existiendo. Hoy, por el factor de Zeus, factor de corrupción, que ha destruido los procesos mentales de tantos ciudadanos nuestros, en particular las últimas 2 generaciones que acaban de entrar como nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones han llegado a un nivel de degeneración en cuanto a capacidad intelectual y moral que no existen. Es por eso que hay un problema de drogas, por eso el uso de drogas, por eso el sistema educacional en las escuelas realmente es algo asesino y es una traición. Porque lo que enseña, la manera en que se enseña es traición. Porque se está destruyendo a la población del pueblo de Estados Unidos. Por ejemplo, hay 2 gobiernos terribles, 2 juegos, los gobiernos Bush-Cheney, 8 años, y luego entra el gobierno de Obama, unos 6 años hasta la fecha. Ahora, ¿cuántos individuos, qué grupo, en qué edades representa esto? Quiere decir que la mayoría de la gente joven que está llegando a 18 años de edad hoy son incompetentes mentalmente. No son capaces de comer su propia comida. Por lo tanto, usan otros sustitutos que o fuman o ingieren o algo por el estilo. La gente, ¿por qué sale a fumar marihuana? Porque están muertos moralmente. Porque el hombre depende del progreso del hombre históricamente, el aumento de los poderes productivos del trabajo. Esto no es cuestión de algún tipo de logro. Este es el destino de la humanidad, porque si la humanidad no avanza, se se está muriendo la especie humana. Y por lo tanto, el aumento de la densidad de flujo energético, que ahora va más allá de la fusión termonuclear. Y si uno no puede aplicar la fusión termonuclear, que es algo que casi está prohibido en Estados Unidos desde principios de los 1920s, porque todo en la dirección del progreso, especialmente el progreso asociado con el gobierno de Kennedy, todo eso se ha hecho hacia abajo, se echó abajo. No ha habido progreso neto en la economía de Estados Unidos desde el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y esa fue la razón por la que lo asesinaron, porque el Imperio Británico descubrió que él era un tipo inteligente que podría hacer cosas y que estaba en la tradición de Eleanor Roosevelt y de Franklin Roosevelt, porque fue Eleanor Roosevelt que creó su candidatura para la presidencia en el Senado. Así que lo mataron, lo asesinaron lo hicieron círculos que yo conozco los intereses involucrados. Y eso es exactamente el problema que hemos tenido. Tenemos que entender que si hemos de ser verdaderamente estadounidenses y si va a seguir existiendo Estados Unidos, tenemos que deshacernos de Wall Street. Eso es lo primero. Eso es simple, porque ya está en bancarrota. Lo único que tenemos que hacer es colocar a Glass-Steagall de nuevo, y Glass-Steagall es una herramienta imperfecta, no es algo perfecto, pero es bueno si se acompaña con otros requerimientos, porque podríamos, restableciendo un sistema de Glass-Steagall ahora, que se podría hacer en cualquier día
apropiado de una elección nacional. Cualquier elección nacional podría aprobar y votar a favor de Glass-Steagall. Ahora, el efecto de eso sería que Wall Street se clausuraría en efecto, porque no podría cumplir con los requerimientos de un sistema de Glass-Steagall. ¿Y qué? ¿Qué importa? No nos importa lo que le pasa a Wall Street, no los necesitamos. Por ejemplo, tomemos algunos de los bancos que forman parte de Wall Street. No se tiene que clausurar a todos los bancos, pero hay que cerrar la parte o las partes de los bancos que no se conforman a la Constitución de Estados Unidos. Y en ese caso, los bancos que tienen activos que no son activos tipo Wall Street, bueno, entonces eso sí hay que rescatarlos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a la Estados Unidos. El secretario de Tesoro de los Estados Unidos establece un sistema de auditoría y dice que cualquier sistema bancario de cualquier tipo que cumpla con los requerimientos, las pautas de la banca estadounidense, nosotros ayudaremos a rescatar y a resolver sus problemas y tratar de mantener los activos que valen algo dentro de los procesos de esas instituciones bancarias. Esa reforma se hace y luego se hace otra cosa. No tenemos ninguna tecnología ahora o la estamos destruyendo y por lo tanto se requiere una nueva base. Además de ese sistema bancario, hace falta lograr crédito, crear crédito nacional junto con la reforma bancaria. Y el gobierno federal, por lo tanto, tendrá que emitir crédito a todos los prestamistas que cumplen los requisitos y las instituciones bancarias que funcionan de esa manera. También se requiere tener una capacidad de inversión en el desarrollo de alta tecnología, como la fusión termonuclear. Así que estos elementos en combinación en torno a la Glass-Steagall y reconociendo que nosotros en Estados Unidos simplemente hay que eliminar los derechos de los estados en lo económico, los estados, porque los forman los individuos, tienen soberanía a nivel del Estado, pero la operación financiera de la nación, las operaciones económicas de la nación están bajo control de la presidencia de Estados Unidos y las instituciones asociadas a esa presidencia. Y el Congreso tiene el derecho nada más para regular y para decir cómo se tienen que establecer los procedimientos bajo ley para que funcione todo esto. Así es que hay una solución relativamente simple en cuanto al tipo de solución para salvar a Estados Unidos ahora. Hay que deshacernos de este presidente. Hay que regresar al sistema de Glass-Steagall y nosotros en Estados Unidos, bajo nuestros presidentes, si conseguimos uno competente, podemos reconstruir, empezar a reconstruir a Estados Unidos desde este momento. Así es que la cuestión es, de nuevo, el enemigo que tenemos adentro, el enemigo británico adentro, el enemigo de Wall Street, que es británico, dentro de nuestras fronteras. Esto es Satanás. Bueno, no creemos que hay que matar a la gente, pero matar a Satanás, eso sí. Muy bien, y dicho eso, creo que con eso concluiremos la videoconferencia de esta noche. Muchas gracias, Lynn, y gracias por estar con nosotros, conmigo, Jason, y buenas noches.